Déjenme contarles esta referencia nada más y comenzamos. Bien, la magnitud de las cosas que hoy se quieren hacer allá afuera. Tengo un cliente aquí en México que son de las cosas chuladas. Que por cierto, salí de una cita y me encontré a un chaparrito que dice, Hechos de la Noche. Tipazo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Javier Alatorre, ¿eh? Tipazazo, buen tipo. Pero es algo de un restaurante, que esa es la parte bonita de los asesores, que buenos restaurantes, buenos hoteles, buenas cantinas, bueno todo. Claro. Me cita un cliente y me dice, oye Toño, vean, vendí un terreno en el 2016 y lo vendí en la pequeña cantidad de 700 millones de pesos. Un pinche terreno. Pero el terreno, el costo, ¿cuánto creen que es? 18 millones de pesos. Entonces, a 700, quítale 18 millones. ¿Cuánto es la utilidad? Chingo de lana, ¿no? Y lo importante es lo que me encanta de los clientes. Me dicen, oye, José Antonio, ya tengo el terreno, ya hice la operación, ahora dime cómo hago para no pagar impuestos. Que no son cacahuates, nada más multipliquen el 30% por 700 millones, estamos hablando de 200 millones de pesos de impuestos sobre la renta. Y fue 2016. Y la parte importante es que si tú vendes un terreno persona moral, te pega en donde creen, en los pagos provisionales. ¿O no es cierto? Porque ni siquiera vas a meter los 18 millones de deducción. ¿De acuerdo? Bueno, determina la utilidad, vamos. Y el punto es que, bueno, pues estoy en esa cita y no conozco muchas cosas, y bueno, pues el foco, la ardilla tiene que trabajar, ¿eh? Entonces pido algo para que me refresque. Y le digo, a ver amigo, platícame qué hiciste. Pues la operación fue 2016, me dieron 40 millones de pesos en 2016, hoy lo que va a 2017 me dieron 60 millones y llevo 100 millones de pesos, ¿de acuerdo? Hoy por hoy 100 millones, ¿de acuerdo? Que son 700, Y le digo, mira, hasta ahí hacemos un paréntesis, los 700 millones, aunque no los cobres, ¿cuándo los acumula? ¿2016 o 2017? 2016. Pero luego dijo una frase célebre, es el donde el contador debe estar aquí. Me dice, pero ¿sabes qué, José Antonio? Como lo estoy vendiendo en varias exhibiciones, hay una cláusula que dice que yo me reservo el dominio del bien enajenado. Y lo celebré a través de un fideicomiso, el fideicomiso fue el puente. Le digo, chulada de ejemplo. ¿Por qué? Porque el artículo 14 del código dice que cuando hay reserva de dominio a través de un fideicomiso, sorpresa, no se considera enajenación para efectos fiscales. Por lo tanto, lo libro del 2016 y el 2017 para pagar un peso de impuestos. ¿Cuándo se termina de pagar la operación? Hasta el 2018, por lo tanto, los 200 millones de pesos me los llevo al 2018. ¿Me explicó? Ahora, para bajar la utilidad, ¿qué estamos haciendo? Buscando una empresa del mismo giro que tenga pérdidas fiscales. Y la vamos a fusionar. Pero ya en 2017. Claro, amigo, hoy ya no, 2017, 2018. Esas son las cosas buenas. Porque bueno, es como los abogados es que hay un caso al año, 1 o 2 viven felices. De verdad, el contador debe ser lo mismo, pero ustedes llevan una contabilidad de 5,000 pesos, bueno. Si son felices, disfruten su contabilidad. ¿O no, contadora? Claro, disfrútenla. Empezamos, jóvenes, buenos días. La aplicación de la ley del IVA es conceptual, aguas con esto. Debemos de entender realmente lo que están haciendo para darle el efecto real al IVA, ¿me explicó? Por ejemplo, cuando salió la reforma que decía, los alimentos, ¿de acuerdo? Alimentos, no preparados para el consumo, simplemente alimentos, están grabados al 0%. Y hoy por hoy la ley sigue diciendo esto. ¿Por qué digo que es conceptual? Porque en su momento, como que el contador empieza a discernir y nos preguntamos, oye, ¿el alimento para quién? ¿Para humanos o para mascotas? Simplemente dice alimento. ¿Y quién se puede alimentar? Los dos, los humanos y las mascotas, ¿no es cierto? O los animales, si es peyorativo. Por lo tanto, siendo alimento, sorpresa, grabado al 0%.
El problema es que cuando ese alimento ya está preparado para su consumo, ya no te están vendiendo el alimento, te están vendiendo el servicio. Por lo tanto, grava el 16% del IVA. A eso me voy, Otro ejemplo que siempre he puesto, no es lo mismo decir enajenación de suelo, exento, que enajenación de tierra, ¿de acuerdo? Porque la tierra se extrae del suelo. Piensen en las casas de materiales, ¿qué les venden? Grava, arena, gravilla y demás. Eso ya no es inmueble, ya es mueble, por lo tanto eso está grabado al 16%. No estoy vendiendo el suelo, estoy vendiendo la tierra, estoy vendiendo el tezontle. ¿Sí me expliqué? O sea, por eso me refiero que la ley del IVA es conceptual. Ahora, ¿dónde los confunde y los meto en problemas? Hoy por hoy, no es vanidad, pero vengo de Los Cabos. Y dicen, ¿y por qué no vienes morenito? Pues no me salía a solear. Y voy con un hotel y les digo, dime el tratamiento de tus reservaciones. Que eso es un problema real. Reservación del hotel, ¿de acuerdo? Y dime si cuando viene una reservación das un CFDI. Otra vez, no pierden de vista esto. Conceptual. ¿Por qué razón? Porque si el hotel hoy cobra la reservación, no está prestando el servicio. Por lo tanto, no cae en ninguno de los actos grabados por el IVA. Ustedes pueden decir, es que cae en la prestación de servicios independientes. No, jóvenes, porque no estoy prestando el servicio. Me están haciendo una reservación. ¿Me expliqué? Al ser reservación, no estoy obligado a dar CFDI. Y sorpresa, no tengo por qué cobrar el IVA. ¿Me expliqué? Hasta que se preste el servicio. ¿Cuál es el problema real hoy, por ejemplo, de ese tipo de negocios? Que está la chica de la recepción y yo le hablo y le digo, ¿sabes qué? Quiero una reservación, te doy mi tarjeta de crédito, hazme el descargo, pero quiero que me mandes el CFDI por internet, por correo electrónico. Me la manda. ¿Cuál es el problema? Se causó el IVA y se causó renta al 100%, cuando el servicio no está prestado. Eso es lo que tienen que atacar ustedes, la parte de la devengación. Mande usted. Apréciale un micrófono, por favor, que no escucho. A ver, jóvenes del micrófono. Es por eso que los hoteles, hasta que tú ya sales del hotel, te facturan, ¿no? Claro, claro, cuando ese es el famoso checkout. Sí, claro, antes no, pues sí. Pero bueno, vamos a continuar porque hay cosas interesantes. Ahora, debo de hacer un comercial. Este curso lo di por dos razones, o lo estoy impartiendo por dos razones. Porque me lo pidió mi capacitadora y va con dedicatoria un cliente mío, que por allá anda, no voy a decir quién. ¿Y por qué con dedicatoria? Porque siguen con la idea de que todo mundo hace y factura anticipos. Y me dice, es que mis clientes, mis proveedores me piden factura y doy factura. Y le digo, pues cuidado, porque estás cometiendo una contingencia frente a tu empresa. Entonces espero que los clientes estén aquí y me pregunten llegado el momento. Bueno, ¿qué es precisamente aquí un ejemplo a propósito del anuncio? Vean, registro contable de un caso real. Empezamos. Es un despacho de asesores, sociedad civil, factura al cliente. 15,000 pesos más IVA. Se elabora el contrato de prestación de servicios. Se expide CFDI con requisitos fiscales y se valida ante el SAT. Que eso es importante, validar siempre los CFDI ante el SAT. Se cobra la contraprestación vía transferencia y aquí vean lo que acabo de decir, el concepto de la factura, servicios administrativos. Y esto lo extraje de un expediente real del SAT, Obviamente cambié cantidades y demás. Bueno, ¿qué asiento contable hace el cliente? Cargo a gastos generales, asesoría persona moral, 15,000 pesos. Y ojo con esto, hoy de acuerdo con las normas de información financiera, ya no se permite la utilización de gastos de operación, hoy son gastos generales, los cuales se dividen en gastos de venta, salud y gastos de administración, pero finalmente son gastos generales. Bueno. Cargo al IVA acreditable con abono al banco, ¿de acuerdo? Y según Luca Pacholi todo cuadra. Concepto, pago de asesoría. Notas, la autoridad rechaza la facturación por conceptos genéricos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto. Entonces, ¿yo qué tendría que cambiar de toda esta propuesta? Esto, jóvenes, esto, que realmente diga el servicio que se está prestando, porque realmente el SAT lo está rechazando. ¿Estamos de acuerdo?
Y desde luego hagan contratos. Vean que aquí yo puse inclusive que se hace el contrato de prestación de servicios. Ahora, si dijera que ese es uno de los elementos de defensa, si el contrato dice lo que realmente incluye estos servicios administrativos, no tienen problema. Y alguien me puede decir, oye Toño, entonces voy a hacer un contrato por 15,000 y otro por 20,000 y otro por 30,000, pues sacan una conclusión, dime si lo quieres hacer o no deducible. Cuando un problema real de las empresas, y yo lo pido, no hay contratos. No hay contrato, de nada, de nada. Y no lo dice José Antonio, de verdad, chequen el artículo 33 que ya mencionaba del reglamento, y menciona, uno de los requisitos de la contabilidad es que vengan los contratos. Y hay jurisprudencias que se les he compartido que dice, un contrato en materia civil como este, no es necesario llevarlo ante el notario público. Sin embargo, ¿yo qué sugiero? Llévenlo ante el notario no para protocolizarlo, sino para ratificación de firmas. Una ratificación de firmas le salen 1,000 pesos, 1,500, 2,000 pesos. ¿Me explicó? Y con eso están generando un concepto que se llama fecha cierta. Al tener fecha cierta, estamos dando por entendido que el servicio entre la contadora y yo es un concepto real. Y con eso, ese gasto es deducible al 100%. Ahí se los comento. Sale. Si tienen dudas, bienvenidas, Sale. Bien. Deducciones fiscales y requisitos, ya lo mencionamos, artículo 27 del Código, de la Ley de Renta me dice, los gastos tienen que ser estrictamente indispensables. ¿Esto qué quiere decir en castellano? Que tengan relación con el giro al cual ustedes se dediquen. ¿Me expliqué? Alguien, por ejemplo, voy a su empresa y me dice, me voy a pasear a Cancún porque es real. Y un contribuyente ahorita se va a ir a Cancún, se va a ir con su esposo y todo bonito, y no me llevan, eso es el problema. ¿Y de dónde creen que sale la lana? Pues de la empresa. Y me mandan factura y lo pagan con cheque y todo bonito, ¿no? Con tarjeta de crédito empresarial. Yo nada más pregunto, ¿tienes una forma de acreditar a qué vas a Cancún? ¿Tienes clientes? ¿Tienes sucursales? ¿Tienes proveedores? Si la respuesta es no, ese gasto no es deducible, aunque me manden la factura. Eso quiere decir esto, que sea estrictamente indispensable. ¿De acuerdo? Bueno. Que los pagos se hagan a través del sistema financiero, cheque, transferencia y demás, cuando la operación sea superior a 2,000 pesos, excepto la gasolina. La gasolina se tiene que pagar vía electrónica, aun y cuando fuera menores a 2,000 pesos, ¿de acuerdo? Excepto en RIF, régimen de cooperación fiscal, hay una regla que sí me permite deducir la gasolina pagada en efectivo hasta 2,000 pesos, ¿me explicó? Pero no siendo RIF, se tiene que pagar vía electrónica, ¿sale? Bien. Expedir CFDI, estar debidamente registrados en contabilidad y trasladar el IVA en forma expresa y por separado, que ya lo mencionaba, ¿me expliqué? Son de los requisitos más importantes que hoy nos afectan en materia de IVA. Por favor. Perdón, respecto de la gasolina, hay una empresa que cuando da el CFDI, no viene por separado el IVA, porque ellos como en un complemento te ponen ahí lo que gastaste y el IVA, pero realmente el CFDI no dice IVA, y bueno, ellos dicen que porque ellos no se dedican a eso, y nada más son intermediarios y no sé qué. ¿Aún así se puede acreditar el IVA? Porque hay otras empresas que sí te deducen el IVA, te lo desglosan. Así es. Mira, si tienes el CFDI o a través de un complemento que también es el CFDI, desglosado el IVA en forma especie y por separado, se haga con tarjeta de crédito, cheque y demás, sí es deducible. Ahora, tu comentario, ¿por dónde va? Muchas veces compramos, por ejemplo, los famosos vales de gasolina, ¿de acuerdo? Que me los vende una empresa externa y no es Petróleos Mexicanos o las distribuidoras, las gasolineras, ¿me explicó? Y es un problema real. Porque el proveedor me dice, yo nada más te estoy vendiendo el vale, pero yo no te estoy vendiendo la gasolina, ¿estamos de acuerdo? En dado momento, ¿quién te tendría que desglosar el IVA? Pemex, cuando vas a cargar gasolina, cuando das tus vales y te dan el CFDI, ¿de acuerdo? Aquí nada más el problema es que si ya te facturaron los vales y luego deduces la gasolina, cuidado, porque puedes deducir por doble vez, ¿sale? Pregunta. Yo tengo una duda ahí con respecto a eso de las gasolinas. Sí. En la fracción 27, segundo párrafo, dice cuando tratándose de adquisición de combustibles para vehículos. Sí. Yo tengo el caso, por ejemplo, de una constructora. La constructora adquiere combustible para una revolvedora de cemento. Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo mando a el personal de construcción a comprar la gasolina, él no va a tener una tarjeta de crédito, en la gasolinera no le aceptan un cheque. Ajá. Y entonces yo podría ahí pensar, le puedo dar 200 pesos en efectivo, como el gasto no excede de los 2,000, podría ser acreditable esa gasolina, porque
la ley solo me impide cuando la adquiera tratando para vehículos, y en este caso no la voy a adquirir para un vehículo. Entonces, es una duda existencial que tengo. Yo sé que lo mejor es que cuando adquiera gasolina tratar de hacerlo con tarjeta. ¿Para qué? Para evitarme pelear con la autoridad. Pero sí tengo esa duda existencial. ¿Podría mandarlo con 200 pesos? Damos terapias. También, claro, claro. Te comento, amigo, con mucho gusto. Claro, claro. Esa es la parte importante. Siempre vendan al cliente tranquilidad, seguridad. ¿Qué es lo que vendemos ahorita? Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que venden? Dicen, es que vendo contabilidad, vendo asesoría. No es cierto, venden seguridad. Y si alguien no vende seguridad, que se dedique a otra cosa, a vender pepitas o a vender quesadillas o a vender su cuerpo. Que luego dicen que es muy rentable eso, yo no sé. Dicen unas amigas, pues yo te puedo vender medias. No sé qué decir eso. Te comento, amigo, vean, dice, artículo 27, fracción tercera, segundo párrafo. Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse, bla, 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 aun y cuando no excedan de 2,000 pesos. La palabra importante es esta parte. ¿De acuerdo? Un vehículo es aquel que funciona a través de una combustión interna, ¿de acuerdo? Un motor, ¿de acuerdo? Y aunque no sea un vehículo convencional como ustedes y yo lo conocemos, estarías acá, mira. ¿Dónde está? Ya me lo volaron. Acá. Terrestres. Dices, es una revolvedora. Dime si la revolvedora tiene un motor o no. Si la revolvedora tiene motor, sorpresa, estás acá. Estás acá. Por lo tanto, el consumo de gasolina es precisamente en esos términos. Págalo con cheque, transferencia y demás, aunque no sea arriba de 2,000 pesos. Ahora, yo qué te diría si es que lo quieres hacer deducible cuando mandas, por ejemplo, al chalán, al ejecutivo. Hay una resolución miscelánea y el punto es que no vienen a mis cursos y luego dicen, ¿qué dice la regla? Bueno, pues te lo comento. Hay una regla miscelánea que se llama pagos por cuenta de terceros. Pago por cuenta de terceros, que esa regla cuando yo la expliqué les causó mucha zozobra a muchos. ¿Cuál es el mecanismo de ese esquema? Y ahí sí, puedes hacer lo que tú quieras. Explico, aguántame un segundo. Vea, y esto es aún y cuando la gasolina, pero pueden hacerlo para lo que ustedes quieran, ¿eh? Fabuloso, fabuloso. Vea, vamos a poner el ejemplo que dice el contador. Aquí está el proveedor, que es la gasolinera, gas. Aquí está el cliente, ¿de acuerdo?, que va a ser deducible eso. Y aquí está el tercero. ¿Cuál es la mecánica que establece la regla en cuestión? Si quieren se la busco. Me dice que en principio entre este le tiene que dar el CFDI a esto, con los datos de este, ¿de acuerdo? Yo aquí agregaría lo que acabo de mencionar, hacer un contrato para amarrar la operación. ¿Me expliqué? Pero primera conclusión, el proveedor no va a hacer flujo de efectivo para pagarle al tercero. Digo, al proveedor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que a través de un contrato de este con este, que se llama contrato de mandato, yo le voy a asignar ciertas obligaciones a este tercero. ¿Me explico? Y este tercero le va a pagar a este como quiera pagarle, en efectivo, en cheque, en transferencia, con tarjeta de crédito personal. ¿Me expliqué? Pero la condición es que cuando este tenga dinero, le pague esta vía bancarizada. Ese es el requisito. Pero de este a este sí le puede pagar en efectivo, incluyendo la gasolina. Sin embargo, un punto importante, este CFDI va a tener el RFC de mi cliente, pero también, ojo, y es donde viene la duda para muchos, va a tener ese CFDI el RFC ¿de quién? Del tercero. Con esos requisitos tú puedes hacer deducible lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Contador. Claro. Sí, claro, al que estás dándole la instrucción que pague por tu cuenta. Contador, Mande aquí usted. con el contrato, acá estoy. Dije, ¿quién me habla a mi conciencia? Adelante. En este caso, el contrato de mandato de pago va a ser un contrato por cada operación o puede ser por un tiempo indefinido. Tú dale el alcance que tú quieras. Ah, ok. Y tú dale las operaciones que tú quieras. Porque a propósito, adelantándome, esta figura, ¿sabes para quién funciona?
para la gente aduanal, para aquellas personas que importan. Porque él va a hacer pagos por ti. ¿Qué es lo que paga? El DTA, el IGI y muchas veces inclusive el IVA. Que aguas con el IVA, porque en el reglamento de la ley del IVA menciona que aun y cuando tú pagues el IVA en la aduana, debes de acreditar que ese IVA, escuchen esto, ya llegó a las arcas de la tesorería de la Federación. Porque si no acreditas que el IVA está en las arcas de la tesorería, sorpresa, ese IVA, aunque está pagado, no es acreditable. Eso lo dice el reglamento. Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero esa es la condición. Ahora no pierdan de vista un detalle, el reglamento no puede ir más allá del texto de ley. Si tú acreditas que está pagado, sorpresa, ese IVA es acreditable sin bronca, sale. Preguntas, nada más no abusen, échale. Buenos días. Disculpe, a mí no me quedó muy claro lo de las tarjetas de gasolina. Tengo el caso de una empresa que usa la tarjeta de gasolina y obviamente pues consume todo el combustible, digamos 10,000 pesos le paga a la empresa de la tarjeta, Ajá. pero para este caso, en el detalle de los CFDIs, de la tarjeta si vale, por ejemplo, ahí vienen los RFCs a las empresas que le vendió que le compró combustible. Ajá. A la hora de buscarlos en el SAT, en el portal del SAT, no existen esos CFDIs. Y mi pregunta es, ¿son deducibles o no son deducibles? Mira, otra vez, aun y cuando resulte un poquito forzado el comentario, si tú no tienes el CFDI, independientemente de quién te lo facture, debe haber una factura y debe tener el IVA expresamente separado, desglosado. Si no tienes ese comprobante, sorpresa, ese IVA nunca se acredita, nunca se acredita. ¿Me expliqué? Así, es que así, ¿para qué se van elucubrando y hacen? Ahora, ¿cómo se sacan ese esquema ellos? De verdad que yo tengo casos particulares. Me dicen, es que yo no te puedo desglosar el IVA porque yo no te estoy vendiendo la gasolina, pero me estás vendiendo un servicio. ¿Me explicó? Y si me estás vendiendo un servicio, ese servicio, ojo, sí causa IVA. Es como, de verdad, por eso decía, el IVA es conceptual. Permítanme un ejemplo, vean. Hoy, y no es comercial, voy a Walmart, por ejemplo, en provincia. Y al entrar al centro comercial dice, así textualmente, hasta le iba a tomar una foto, dice, no es necesario que vengas al súper, el súper va a tu casa, nada más llama al teléfono y haz una llamada y dime qué quieres. Ahí yo llamo y le digo, dame lechuga, manzanas, papaya y demás. Estoy comprando verduras. La verdura como tal está grabada al 0%. Ahora la pregunta inocente es, si me llevan la verdura a mi casa, ¿qué me están vendiendo, la verdura o el servicio? Así es. ¿Y causa IVA o no? Y debe de venir desglosado en forma expresa y por separada. Ahora pregunta a la Walmart si lo está haciendo. Seguro no. Vean que todos se quieren llegar al fisco, pero bueno. Es que es cierto. Pero bueno. A ver. Regresando allí a el esquemita que pusiste del pago del tercero. Ajá, ese ejemplo. Sí. Ok. Ese tercero no está condicionado que sea un prestador de servicio. No, claro. O un trabajador, no, ¿verdad? No. Puede ser cualquier persona, un trabajador, un honorario, una empresa prestadora de servicios, simplemente hace el contrato de mandato. O muchas veces, ¿qué hacen? Hacen un contrato de tesorería, cuando son empresas del mismo grupo. Hay empresas que recobran y que pagan, ¿de acuerdo? Entonces, tú sopórtalo a través de ese esquema y es deducible, aunque no haya flujo de efectivo, porque lo va a pagar un tercero. Y aquí la importancia es que cuando se dé por satisfecho, recuérdate el artículo 1, letra B, aún y no habiendo flujo de efectivo, el IVA se da por pagado, ¿sale? Bien. Entonces no es condición. No es condición, claro. Okay. Claro. Porque entonces serían viáticos. Viáticos, salarios, asimilables, honorarios o un tercero. No, abusados, dice la contadora. Los comprobantes salen a nombre. No, el comprobante tiene que salir a nombre de quién. Pero este comprobante, aparte del RFC, ese es algo importante, tiene que tener el RFC de quién, del tercero. Si yo soy el tercero, va a tener mi RFC mío. ¿Queda claro? El problema es que cuando yo voy con el contador me dice, es que el PAC no me permite poner el RFC, pues cambia de PAC, punto. ¿Me explicó? Que a propósito del PAC y demás, no me lo preguntan, pero hoy hay un gran problema real en el timbrado de nóminas. No, es un desmadre. De verdad. Ayer un PAC me llamó como 10 veces
no sabía timbrar un recibo de nóminas. Uno. Pero bueno, ahí se los dejo. Por último. Por favor. El RFC. Por último, ¿eh? Sí. Respecto a este asunto, el RFC Sí. existe en la ley. ¿Dónde lo debo de poner? No, Digo, no, ¿lo claro, puedo poner en no, la descripción? no, donde caiga. donde tú quieras ponerlo. Ok, perfecto, claro, sí, gracias. sin problema. Allá atrás. Yo tengo una duda. Una. Por ejemplo, un CFDI de la venta de vino. ¿De que venta de tiene qué? IEPS, de vino, Sí. por ejemplo. Sí. Supongamos que la factura, el CFDI es de 100 pesos, Sí. el IEPS es de 20 pesos Ujú. y me cargan el IVA sobre 120 pesos. Sí. Ese es un caso. Ajá. Otro caso. A ver, no, pero vamos aterrizando. ¿Cuál Sí. es tu duda en ese caso? Bueno, si el IVA va sobre el IEPS también o nada más sobre los 100 pesos. Sobre los 100 pesos, ¿no? Aguanten. Sí, bueno. Ahorita que entremos a la estructura de la ley del IVA, siempre en cada capítulo hay un artículo donde te dice cómo se determina la base. De manera general dice que la base es incluyendo la contraprestación, los intereses normales, intereses moratorios, derechos, impuestos, ¿de acuerdo? Viáticos o cualquier otro concepto. Por lo tanto, en materia de IVA, IEPS sí es base de IVA. Sí es base Pero de IVA no es base de IEPS, no se confundan. Por lo tanto, entre ejemplo, 100 de la contraprestación, 20 del IEPS, 120 base de IVA. Punto. ¿Me ok. expliqué? Ajá. Sale. ¿Sí o no? Sí, está Sí. bien. Ahora, Ya. segunda pregunta. No, ya me la resolvió. Bueno. Ya me resolvió la duda. Para que vean que soy bueno, ¿eh? Sí. Sale. Gracias. A ver. Yo. No abusen. Yo. Es que luego me va a regañar la contadora, ¿eh? Es que tienes que ver las 270 láminas que traes. Es que estos cursos, yo le digo, es de verdad exagerado que en una sesión de 5 horas quieran que vea toda la ley del IVA. Mira, por eso te queremos, pero por otro A ver, repite eso, repite. por eso te queremos Eso. tanto, porque, o sea, pero también sí abusamos, mejor damos seguimiento, porque Bueno, hay muchos temas más sale. y que creo que son de más valía. Perfecto. Una pregunta y continuamos. Ok. Y luego otra pregunta y continuamos. ¿Sí? Sale. Sobre los servicios por medio de terceros. Sí. Nosotros, por ejemplo, Teléfonos de México. Sí. Por medio de él nos facturan toda la facturación electrónica Sí. y también el internet. Sí. Sin embargo, en su factura Ujú. y en el XML Sí. vienen los RFC de cada prestador. Ajá. Pero mi pregunta es, yo cuando hago mi DIOT pongo como el RFC nada más de teléfonos. Ajá. ¿Está correcto? ¿O tengo No. que poner los RFC de los prestadores? Ver, voy a entrar a un tema un poquito escabroso y te doy respuesta. Hoy una de las obligaciones que no ha cambiado, ¿de acuerdo? Que viene en el artículo 32 del IVA, fracción 8, bueno, fracción 5 y fracción 8, es que debo de seguir presentando la declaración informativa de operaciones con terceros, mejor conocida como DIOT, ¿me explicó? Cuando vimos resolución miscelánea, y te lo retomo, la DIOT hoy es vigente todavía para el 2017 y no hay fecha de término, ¿de acuerdo? Que a futuro a lo mejor se va a sustituir, que es la tendencia o se va a quitar, se va a reemplazar por algo. Bueno, pero hoy por hoy la DIOT es obligatoria, como todo la vida la hemos presentado. Bajen su programa, proveedor, lo pagado, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Primera conclusión. Si ustedes quieren devolución o compensación, no tienen presentada la DIOT, sorpresa, no procede. Segundo, si quieren compensar el saldo a favor de IVA del mismo periodo contra otra contribución, es indispensable tener también la DIOT presentada del mismo periodo. Tercero, si ustedes, por ejemplo, quieren acreditar que han cumplido con la obligación de subir la contabilidad electrónica, sorpresa, también deben tener presentada la DIOT, ¿de acuerdo? Porque se las puede requerir el SAT. Cuarto, si quieren la opinión del cumplimiento y no han presentado la DIOT, va a salir como negativa. ¿Me explicó? Entonces, hoy la DIOT se está fortaleciendo. Ahora, alguien me preguntaba hace un par de días, oye, Toño, ¿y cómo entender el formato DP-IVA? No sé si lo han escuchado, ¿de acuerdo? Si ustedes leen un poquito la propuesta, ese formato es a través de un proveedor que se llama proveedor de recepción de documentos digitales. De recepción, no se entienda que es un pack, ¿de acuerdo? Entonces, al ser un proveedor de recepción, ¿qué función va a hacer? Finalmente, yo le genero la información, se la doy a él y él va a presentar, escuchen, la DIOT por mí. ¿Me expliqué? Pero finalmente, ¿qué es lo que va a presentar? La DIOT. Entonces, si quieren ejercer esa opción, la pueden ejercer.
Pero si quieren presentar ustedes la DIOT como toda la vida la han presentado, preséntenla. Ahora, ¿cuál es el problema real de muchos de nosotros? Punto. Que cuando el cliente no tiene para pagar el IVA, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen muchos contadores? Aguantan la DIOT y no la presentan. Yo les digo, pues preséntala, porque si es de periodos anteriores, ese IVA no se va a mover. Por lo tanto, conclusión, esa fracción 8, contestando tu pregunta del artículo 32, tiene que ser relacionando cada uno de los proveedores que te prestó el servicio. ¿Me explicó? Y que esté pagado, porque te va a pedir el RFC de cada uno. Entonces, si te dan un CFDI donde venga todos los proveedores, yo nada más te diría, tendrías que separar qué te está facturando cada uno de él. ¿Me explicó? El monto, claro, claro. Porque si tú pones un solo proveedor por varios servicios, ¿de acuerdo? Ahí puedes tener un gran problema porque no sería deducible. Toda vez que es un cúmulo de proveedores y no es uno solo. ¿Me expliqué? A no ser que trabajes sobre un esquema ya determinado, ¿de acuerdo? Pero salvo eso, no procedería.